Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en una nueva charla desde la comunidad contable, desde la profesión. El día de hoy, junto a Pablo Elgueta y Eugenio Poblete, tenemos el honor de hablar con Claudio Reyes. Claudio Reyes, un contador auditor de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, que nos va a contar su experiencia. Él es un gerente general, un CEO de Laros. Aquí les puedo mostrar la lámina, o sea, más bien la página donde él promueve su empresa. Es un profesional de larga trayectoria y la idea es que básicamente comparta con nosotros su experiencia, porque hay mucha gente en nuestra profesión que está pretendiendo emprender un camino propio, un camino independiente, pero eso no es fácil, eso es difícil. ¿Y quién mejor para contarnos acerca de las dificultades que se enfrentan en un camino como este, como nuestro amigo Claudio Reyes, que a continuación se va a dirigir a la comunidad contable? Muchas gracias, Claudio, por aceptar nuestra invitación y esperamos ahí que nos hables de este lindo desafío de llevar a cabo un emprendimiento propio. Por favor. Gracias, Leo. Realmente para mí compartir mi experiencia impecable. Cuando yo empecé mi negocio, debo destacar que no fue voluntario. La vida me obligó a esta situación. Y debo agradecerle por sobre todo a mis hijos toda la confianza que ellos impregnaron en mi persona en su momento, y por ello hasta el día de hoy seguimos todos impecables. Y bueno, ¿qué quieres que le diga de ser independiente? Un desafío absolutamente cambiante, innovador, desafiante, en la cual si tú no eres ordenado, sobre todo para una pyme, es fácilmente el fracaso más o menos cerca. Y bueno, yo, ¿qué es lo que le puedo decir desde ese punto de vista? Como organización, algunos consejitos: ser siempre ordenado, absolutamente, muy ordenado con el dinero, sobre todo. Antes, cuando yo partí con este desafío, el promedio cobranza era más o menos entre 35 y 60 días. Hoy en día eh, tengo de 90 días para arriba, menos no. Antes se podía trabajar así con capital de trabajo aproximadamente 2 meses. Hoy en día tienes que tener como entre 4 y 5 meses de capital de trabajo. Antes, menos no se puede. Eh, y bueno, cada día que va avanzando esta pandemia, he ido aprendiendo todos los días, todos los días. Y eso es lo que puedo comentar en un comienzo, Leo. Adelante, Bueno, Pablo. Sí. sí, sí, bueno, Claudio, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Ya tuvimos una comunicación breve antes y fue muy interesante lo que hablamos. Cuéntanos un poco de tus inicios, o sea, un poco la transición laboral que tuviste en el momento en que ya la opción del emprendimiento fue una realidad. Ya. Yo primero, igual que ustedes, formé parte tengo una memoria muy buena, entre el 1 de enero del 91 y el 25 de enero del 96, en la empresa que hoy en día es Sayan. Lanton Clark se llamaba en esa época. ¿Ya? De ahí formé parte del grupo de los Ergas, don Jacobo Erga, que era dueño del banco Edwards, ustedes se acuerdan. Pero yo trabajé en la filial que era lo que es actualmente el Hotel Plaza San Francisco. Antes era una franquicia, Kempinski. De ahí me fui a trabajar con el grupo Giaconi Santa Cruz, a la financiera Atlas, ¿ya? Y en forma posterior, entre el 1 de diciembre del 99 y el 8 de junio del 2007,
fui el encargado de impuestos, era acá en Chile para las empresas Shell acá en este país. A continuación, yo sabía que el cargo se iba a terminar, porque yo fui contratado específicamente para preparar el proceso de venta del grupo de la compañía en el año 99. Con ese objetivo a mí me contrataron. No había otro, ¿ya? Absolutamente hacia allá se iba caminando y yo estuve en todo ese tiempo. Acto seguido, la vida me presentó distintos caminos en la cual se terminó ese proyecto laboral y bueno, vino un proceso personal, específicamente me separé, ¿ya? Yo tenía en esos años, bueno, estaban los 3 hijos que tengo, que hoy en día tienen 17, 19 y 21 años. 21 años es mi hija y los otros son hijos, ¿ya? Y resulta que yo los tenía en un colegio, todos tratamos de colocar un colegio lo mejor posible a nuestros hijos, y los trabajos que yo había encontrado tenía que sacar a todos de todas partes. Así de simple. Y resulta que un cliente que tengo hasta el día de hoy tenía un problema tributario y en septiembre del año 2008 más o menos, sí, por ahí más o menos, me contrataron. Y yo dije, vamos a intentar. Y ese intento llega hasta el día de hoy, y lo cual ha sido un proceso súper complejísimo, desafiante. Muchas veces uno se ve agobiado porque en realidad uno como prestador de servicio no es que te compren la marca, porque aquí la marca, de hecho, Laros son las iniciales de mi hija mayor, porque cuando tuve que formar esa empresa yo era empleado del grupo Giaconi Santa Cruz y venía el proceso de venta de la compañía y a mí me dijeron, mira, tenemos que reducir el gasto en forma mensual X cantidad, queremos seguir contando con tu servicio, pero no en forma de empleado. Y me formaron la empresa en 2 días. Y así fue y esa fue la historia, ¿ya? Llegué al año 2008 y empecé este desafío. Y ha sido, pero realmente satisfactorio desde todo punto de vista, todo punto de vista. Cuando yo, eso sí, una sugerencia o un comentario, no tengo capacidad de sugerir a nadie, porque en realidad todo el conjunto de circunstancias te hace muy difícil tener la autoridad moral, profesional, todo decir, oye, yo te sugiero esto. No, eso no. Yo cuando salí de Shell, en vez de quedarme, yo invertí en mi profesión. Y yo me fui a estudiar el magíster, el postítulo y el magíster en la Santiago, y fui una de las primeras generaciones que la Santiago tuvo un gran problema al principio, que tenía puros magíster C egresados. Había mucho y nadie concluía. Y yo en el proceso entre que era empleado hasta ser pyme, propiamente, muy pyme, ¿ya? Me fui a estudiar. Después de eso, también dentro de los estudios, ahí conocí a Leonardo, que nos hicimos muy amigos, profesionalmente hablando y personalmente hablando también, y hasta el día de hoy aquí estamos conversando. Eso ha sido más o menos el desafío profesional en ello. No sé si te responde la pregunta. Totalmente. Dale, Eugenio. Ok. Hola, Claudio. Bienvenida también al espacio. Un placer tenerte aquí. Preguntarte un poco desde la experiencia, digamos, en tu firma, digamos, en términos de los clientes, los desafíos que te han tocado desde el punto de vista profesional, las asesorías que has realizado, etcétera. Y en el entendido de tu expertise en el ámbito tributario, ¿cómo ves también todo el tema a raíz de lo que está sucediendo en la actualidad y cuál es tu diagnóstico?
Mira, vamos por la historia primero. Uno como empresario pyme, el cliente a ti te contrata una solución llave en mano. ¿Ya? Me explico. Desde el momento cero hasta pagarle el tributo que tiene que pagar, que normalmente uno lo paga con recursos propios y después te reembolsan. Porque aquí, en materia tributaria y en materia de planeamiento, lo que opera es la confianza, absolutamente. ¿Ya? Si no hay confianza, no hay nada. No, absolutamente nada. ¿Ya? Y cada vez que vienen crisis económicas en materia de planeamiento, se produce como una campana de Gauss. En este instante está en el proceso que está como pensando la gente qué hago, porque esta situación, desde un punto de vista económico, nadie sabe, todos sabemos que va a ser muy complejo. La única pregunta que yo me hago, y me he hecho absolutamente, sin duda alguna, si va a ser más dura que la crisis del año de la quiebrazón del sistema bancario de este país. Yo creo que va a ser más complejo, sí, porque además de económico, tenemos una crisis social, ¿ya? Pero en un tiempo más van a empezar a aparecer oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades? Uno es planeamiento y otro que va a aparecer un negocio que aunque ustedes no lo crean, son las dificultades que se presentan en materia de tribunales, ¿ya? ¿Qué quiero decir con ello? Además, yo soy perito judicial y en la diversidad de tratar de poder cubrir mi estabilidad de mi negocio, yo me inscribí también, llevo como 4 o 5 años como perito judicial y los tribunales de justicia son un buen cliente desde el punto de vista laboral. Son más lentos en proceso de pero es un cliente seguro, absolutamente. Y volviendo a lo que es lo que yo creo que iba a venir, muy compleja esa respuesta. El otro día escuché un comentario de la CEPAL, ellos creían que América Latina va a durar aproximadamente en recuperarse, si es que no hay nada más, que es imposible no decir que no va a haber nada más, 10 años plan. 10 años. Por ende, responderte qué es lo que va a venir, yo creo que hay que ir observando todos los días, mirando los indicadores. Pero eso sí, yo he sido súper responsable conmigo mismo y para con la gente que trabaja conmigo. Me expreso. A todo el día 15 de marzo, cuando había que tomar la decisión, todos nos fuimos para la casa. Yo les pagué el sueldo hasta el día 30 de junio, a todos, al 100%, y ahí me vi obligado a tomar medidas. Este mes de julio, de lo último desde el año 2007, es el más malo económicamente de todos los números, comparando solo números nominales, no corregido lo histórico. Estoy hablando malo. No me da para cubrir los costos fijos, nica. Pero bueno, mira, como todas las crisis, hay que tratar de resistir, y creo que el que va a resistir en este periodo va a salir bastante fortalecido, sin duda alguna. Y estamos hablando Eso. de crisis financieras y económicas. Muchas veces cuando la gente ve a un empresario como tú, dice, qué suerte, la vida le ha sido fácil, ya ha llegado a tener esta empresa, debe tener mucha plata, y finalmente ojalá yo hubiera tenido la suerte que ha tenido él en la vida, todo bien, todo color de rosa. ¿Es tan así, Claudio? Yo conozco tu vida y los pasos los eventos graves que han sucedido. ¿Podrías contarnos un poco de eso para que se entienda, ¿no? Que no siempre ser empresario es algo sencillo, ¿no? Claudio, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Sí. Sí, te escucho. Mira, lo que no te estoy escuchando. No, ahora no estoy hablando. Dale, cuéntame de tu vida y las dificultades que tuviste antes de llegar a ser empresario.
¿Dificultades desde qué punto de vista? Las dificultades médicas que tuviste, por ejemplo. Ah, ya, es que eso no escuché. Ya. Yo he sido una persona muy resiliente. Yo entre los 0 y los 3 años principalmente viví en un hospital. ¿Ya? Yo cuando tuve que ir al colegio a primero básico, no me pudieron ingresar porque era tan delgado, tenía tan poca fuerza, que yo me colocaba el chaquetón de esa época y me daba vuelta, el mismo chaquetón. ¿Ya? Después tuve otro evento como a los 14 años, que es casi nada respecto de lo que me vino el 3 de septiembre del 87. Yo sufrí un accidente acá en Santiago, en la cual yo me atropellé un bus de la línea Colón Oriente, en Gamero con Independencia. Si alguien ubica por ahí, antes el tránsito era distinto y después de mi accidente fue cambiado. Yo era el paciente más grave de este país. Me dijeron inicialmente que iba a estar hospitalizado 1 año y medio aproximadamente. Pero como yo soy porfiado, resiliente, estricto, seguí todas las recomendaciones de mi gran doctor, que lo debo reconocer, se llama Jorge Alejandro Villegas Canquil, ¿ya? Él es mi papá en segunda versión, después de mi padre biológico. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy él me invitó a su cumpleaños de 70 años y fui el único invitado de sus pacientes. Yo estuve, producto de ese accidente, yo estuve 214 días en el hospital, ¿ya? Y bueno, la vida te da 2 posibilidades en esa materia. Sacudirte, levantarte o quedarte llorando. O irte al tarro de la basura. Así de simple. Acto seguido, yo opté por seguir adelante. Aún así, esta parte es importante. A mí me dieron, en el año 88, me dijeron los médicos que no volviera a estudiar con todos los ramos, que tomara un puro ramo nomás, porque era muy difícil el proceso. Tuve que volver a aprender a caminar nuevamente. Un detalle histórico ahí, muchachos: yo estuve hospitalizado con don Clotario Blest, ¿ya? El presidente, sí, lo conocí en persona antes que falleciera y yo conversé con él. Así que, acto seguido de ello, los médicos, la comisión médica me dijo que me tomara un solo ramo, pero yo no le hice caso, porque soy muy porfiado y creo mucho en mí, ¿ya? Yo tomé todos los ramos y me gané la beca al mejor alumno. Yo iba a una reunión de un grupo que había una comisión médica en esos años. También debo darle gracias también a muchos médicos. Reinaldo Gómez Illañez, Octavio Reyes Gastitúa, el doctor Tampier, Parada. Que me perdonen todos los que no menciono, porque en realidad me acuerdo de todos, pero no es el punto mencionado. ¿Ya? Volví. Y yo nunca les conté a esa comisión de que yo había tomado todos los médicos, todos los ramos. Y fui a una reunión y fui soberbia. Y yo llevé mi cartón de mi premio al mejor alumno y lo dejé ahí para que analizaran qué pasaba desde un punto de vista de recuperación de un paciente. También me intentó entrevistar don Francisco, por si acaso. No hubo acuerdo en esa entrevista tampoco. En mi caso era un caso muy complejo, muy complejo. Pero yo continué, decidí enfrentar la vida, y una de las mayores dificultades producto de ello era saber también si era fértil desde el punto de vista para ser padre. Y el 4 del 3, a las 3:04 de 1999, nace mi hija. Yo no canté victoria para nada, sino hasta ver mi hija llorando, gritando, todo así, porque la vida ha sido difícil, pero soy eternamente agradecido. Dentro de ese proceso fue muy complejo, leí lean por si acaso el libro Vida después de la vida de Erich Fromm,
describe 3 tipos de muertes clínicas, yo pasé por 2, ¿ya? Y he entrado a un pabellón, pero muchas veces. Y para mí, la vida, estoy eternamente agradecido de la vida. He tenido muy buenas personas al lado que me han acompañado, y eso me ha servido para enfrentar el tema. Yo pensé que cuando se terminó el proceso de jefe de impuestos en Shell, no venía nada más, porque ganaba mucho dinero también. Y después, y también era en esos años y hoy en día en cualquier parte, una transnacional siempre ha sido atractivo. Yo aprendí mucho. Todos saben lo que es estar en una consultora, desde un punto de vista del aprendizaje de los casos de diversidad de negocios. Yo participé en Lantern Clark, en la fusión de, se van a reír, pero no importa, el Banco de Santiago, el O'Higgins con el Santiago, ¿ya? El Santander, yo hice la fusión participé en la fusión de Fincar, el Santander le compró Fincar y veía muchas cosas. Acto seguido, después profesionalmente ha sido, he tenido también derrotas grandísimas también. No vayan a creer que es pura victoria, no, eso en la vida no es así. Sobre todo, por ejemplo, a veces hay gente que te contrata, me tocó había un caso y resulta que yo ya había resuelto el problema. Y venía el cobro de los horarios y me estafaron, así de simple. Y sería todo. Y me estafaron. Y bueno, ¿y qué voy a hacer? Tengo que seguir adelante y vengo a la dificultad de ser empresario pyme. Vamos al hueso. Una vez yo me tenía que utilizar una línea de crédito de la empresa solo en gastos. Me pasé creo que 5.000 pesos. Entre comisiones y todo, me cobraron 50.000 pesos como pyme. Nunca más me endeudé como pyme, lo que implica que yo utilizo mi línea de crédito personal y lo hago así. Y ahora vamos al tema contingencia COVID. ¿Eso de que el crédito FOGAPE era rápido? No, no es así. Yo no tengo ninguna deuda previsional, laboral, ni a nivel de persona natural, ni la empresa que participo, ninguna. Fue un verdadero parto para que me dijeran que sí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la expectativa que tengo? Tengo que ser responsable. Me dan un crédito y hay que empezarlo a pagar ahora en noviembre o en enero. Y nosotros pensamos en marzo, yo pensaba, yo voy a volver a trabajar en junio. No sé cuándo voy a volver y no voy a tener la plata. Eso es ser empresario pyme. Todos te ponen problemas, todo. Mira, hoy día he tenido que ir, eso de que las cosas están más expeditas en forma en línea, no. Tuve que ir estos días a un municipio porque faltaba que ellos emitieran un papelito de un departamento a otro. Eso es todo. Y si no voy, yo pierdo a mi cliente. Eso implica ser un empresario pyme. Es realmente difícil. Todos dicen, oh, lo que dice Leo, le va súper bien, pero no tiene ni idea las trastiendas. Pero también no hay que olvidarse, al empresario pyme no lo contrata por si acaso por la marca. No, contratan a la persona. Y eso hay que cuidarlo todos los días. El santo no debe serlo, sino que también parecerlo. Así que ahí está. Solo una aclaración, Claudio, disculpa, antes de que pregunte Pablo, solo una aclaración, ¿eh? El libro Vida después de la vida es de Raymond Moody, no de Eric. Disculpa. Ya, pero una mínima aclaración nada más. Ahora, Pablo, ¿sí? Sí. No, que estaba pensando en el relato más personal, obviamente habla un poco de la personalidad, de lo que se requiere para ser también independiente. Creo que hay ciertas características como personales
de comportamiento, no sé cómo llamarla, que como que hacen a la gente que realmente emprende y otros que lo intentan y muchas veces no lo pueden hacer. Eso es un punto. Y lo otro es... Y capitalizar la experiencia de vida también, que es importante, que se ve aquí con Claudio, que con alto empuje siempre y con problemas, pero vuelve y vuelve y sigue, digamos, y esa capacidad no la tiene todo el mundo. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso es ojalá... vital, muchachos. Un momento. Resulta que yo en la trayectoria que he tenido, tengo una oficina en Manuel Montt y he visto muchas oficinas, vamos a la profesión nuestra, que se han instalado con proyectos contables o proyectos de otra naturaleza y tú ves más o menos, están entre 1 año y medio y 2 años. Y sería todo. ¿Y cuál es el problema? El problema, hay muchos problemas dentro de ello, así para poder, uno, los clientes, tenerlos. Sí, Segundo, que te paguen. Y tercero, la administración de los recursos responsablemente. Porque al PYME, tal como yo vuelvo a repetir, nadie le da crédito. Al contrario, yo te puedo decir que yo le he prestado servicio a empresas grandes, y al final uno financia el sistema también. Y uno como PYME, todos sabemos, la mayor mano de obra la presta la PYME en este país. Y eso. Pero sí, la resiliencia. Eso a mí me ha servido mucho. Absolutamente. Sí, creo que hay algo que se, ¿cómo se llama? Que es como un estándar, eso de tener la fortaleza para no rendirse, porque al final la independencia tiene que ver también con un esfuerzo. Podemos ser intelectualmente o técnicamente muy buenos, pero hay otros parámetros que también son relevantes, como son, bueno, las actitudes comerciales o administrativas, o el saber elegir bien con quién estoy. De hecho, hasta tener socios es un riesgo, porque en realidad cuando los negocios se desarrollan y empieza a circular el dinero y hay otros objetivos, también hay riesgo ahí. Conozco a algunos amigos que también están en ese ámbito y es difícil administrar también los propósitos de cada uno de los socios, digamos, en este caso. Entonces también mira, cuando hay utilidad, hay muchos socios. Cuando hay pérdida, eres solito. Mira, mi abuela, que falleció hace muchos años, decía un término campestre, la mediería. ¿En qué implica la mediería? Un agricultor pone su trabajo y el otro pone el predio, ¿ya? Y resulta que ella decía, tenga cuidado, hijo mío, siempre las medias se vuelven calcetines, decía. Y eso, porque es lo que te digo, porque cuando, mira, una vez me gané una capacitación, una empresa muy buena, era mucho dinero, te estoy diciendo dinero de ahora, fácilmente unos 30, 40 millones de pesos. Y pagaron el 25% de anticipo para poder echar a cabo todo el proyecto. Y me llamaron al cabo de los 2 meses y medio que el proyecto se anulaba. Y había que devolver ese 25%. Eran específicamente como 9 millones de pesos, me acuerdo clarísimo. Y fui donde mi socio o mi socia, da lo mismo, ¿ya? Y le dije, oye, resulta que... Le conté lo que le estoy contando a usted. Y me dijo, no, yo ya presté mi servicio. ¿Y qué servicio? No había prestado ninguno, absolutamente ninguno, ¿ya? Bueno, yo hablé con la empresa y les conté esta historia y me entendieron y la tuve que devolver en cuota, ¿ya? Porque no tenía la plata yo. Si ya el 50, es decir, eran 5 millones, para ser más preciso. Se habían ido y yo no tenía la plata, si soy un pyme. Y tuve pero eso sí, esa actitud de transparencia hasta el día de hoy, tengo buena parte de esos clientes. Me rindió mucho más que 5 millones. Así, y esto fue hace muchos años. Y he vivido experiencias de esas
respecto de, por ejemplo, ahora, una realidad económica de ahora, si tú tenías pensado que tu trabajo valía 100 en una época, hoy en día réstale de partida un 25%. Pero, Mínimo. Mínimo, mínimo. Porque esa es porque la verdad. bueno, además de la realidad económica, ¿a qué más le puedes atribuir también esa merma, digamos, en el valor de los servicios? Porque al final del día, en todos lados se más o menos se ve, digamos, uno que tiene la experiencia del Big Four, obviamente hace 3 años por un proyecto de igual característica y complejidad, el honorario era X y hoy también se ve mermado en un 30, en un 40%, y las respuestas son la competencia, etcétera, o la realidad económica, pero no sé si habrán otros factores también que terminan incidiendo en esa merma del valor, digamos. Yo voy a hablar más orientado al mundo tributario. Uh-huh. Yo digo que es como el dentista. ¿Qué digo yo? Que uno va al dentista cuando la muela ya te complica mucho. Y lo tributario es lo mismo. Y ahora que Impuesto Interno tiene propuestas de declaración de impuestos casi a todos, porque con toda la información yo les puedo decir que años atrás, hace 10 años atrás, existían cuántas declaraciones juradas. Hoy existen muchas. Más o menos la información respecto de un contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, debe estar del orden del 95% de los ingresos y los costos. Si es que no más. Yo me acuerdo, imagínense muchachos, cuando yo era auditor de Lambton Clad, muchos años, en el 93 fue esto. Impuesto Interno compró un sistema computacional tan grande que como en un 40-50% de la capacidad de este cabía todo el país. ¿Qué quiero decir todo el país? Los ministerios, Impuesto Interno, Tesorería y todas las situaciones, todas las reparticiones públicas. Era un animal. Era un software tan grande y una vez en un proceso de fiscalización, Impuesto Interno, respecto de un representado que yo iba, detectaron que tenía una situación civil distinta a soltero. Y eso. De hecho, hay muchas historias. Por ejemplo, cuando se dictó la reforma, la beca de estudio, hubo muchas personas que se enteraron que el que estaba al lado tenía hijos. Quedó la grande. Pero vuelvo a tu pregunta, Eugenio. Los servicios tributarios en esta época van a ir en baja por varios motivos. Uno, por la crisis misma, y otro, que normalmente quien contrata servicios tributarios es de una empresa mediana hacia grande. Y las personas naturales, las que tienen cierto patrimonio y cierta tienen inquietud profesional, porque hay algunos que igual tienen mucho patrimonio y les da lo mismo y van y declaran lo que el sistema les dice. Y ese factor, y hay que esperar cuánto tiempo va a durar ese tiempo como de observación. Lo que yo he aprendido en la vida es que uno tiene que ver cuando viene un desastre, hay que esperar que pase todo y ver para dónde tomo mi camino. Y eso ha pasado. Ese es un factor que en este caso específico de los impuestos pasa. Siempre me he fijado, el ciclo económico en mi negocio más o menos dura 4 años. 4 años se produce completamente la campana de Gauss. Hacia arriba, tú tienes que aprovechar ese periodo, ahorrar, para esperar en la época que viene baja. Perfecto. Eso. Oye, Claudio, ahora háblanos un poco de tu paso por la universidad, por la Escuela de Contadores Auditores, los profesores que tú destacarías. No hablemos de mí porque soy autorreferencia, pero de tu paso en tu educación superior. Primero voy a hablar de mi educación básica, porque sin ella yo no hubiese llegado. La profesora Ana Luisa Santibáñez, mi profesora de educación básica, yo sin ella tuvo siempre mucha fe en mí, ¿ya?
acto seguido yo tenía que elegir si es que para dónde me iba, qué tipo de educación. Me fui a un comercial porque en esa época yo soy el cuarto de 6 hermanos. Mi padre era un empleado, fue primero un obrero, después un empleado en una empresa agrícola, y mi madre era trabajadora en la casa sin sueldo remunerado, el más complejo que hay. Y acto seguido, mi padre, como yo estudié en un comercial, que es súper importante esto, en esa época te preparan para ir a trabajar. No estabas preparado para seguir estudiando nuevamente, porque así era la vida y así fue. Y a mí no me fue bien en la prueba de aptitud académica, para los que la PAA, eso es años, ¿ya? Y resulta que llegó, mi padre estaba sentado y llegó, me pasó un diario, las ediciones que sacaba un diario sobre las alternativas académicas, que no me acuerdo cuál era, y llegó, me dijo mi padre, toma, me dijo, anda a matricularte y sería todo. No, si es que te gustó, nada. Yo también, antes de eso, pensaba ser agricultor también, ¿ya? Pero yo soy feliz siendo contador editor, ¿ya? Llegué a estudiar contador editor, tuve mi accidente, tuve un lapsus de 1 año aproximadamente y retomé mi estudio. Ahí quien creyó absolutamente, porque hubo una época que me tenía que retirar, porque no había dinero en la casa, ¿ya? Y un profesor, Carlos Acevedo, resulta que él se tenía que ir por su profesión y tenía que ir a Europa durante 3 meses y además se iba a ir con su señora porque estaba la oportunidad. Y no tenía quien le cuidara su casa. Y yo no tenía quien me pagara los estudios. Y me dijo, hagamos un joint venture. Me dijo, tú te vas, te quedas en mi casa. Me guardaron, oye, me acuerdo todo el refrigerador lleno de comida, las dosis y todas esas cuestiones. Si yo no sabía hacer nada. Y él me pagó el próximo semestre. Sin esa persona yo no hubiese salido. También. Y yo después, dada la especialización, he tenido que aprender algo de leyes, digo algo, porque hay algo que debo reconocer, que yo no soy abogado, no quiero ser abogado y soy feliz siendo contador editor. Y destaco el comercial, ¿por qué? Porque yo hoy en día asesoro dentro de ello a un estudio jurídico y yo capacito, he hecho clases en varias universidades, impuestos, la Santiago, la Chile, la Mayor, la Portales, la Universidad de Talca. Capacité a impuestos internos, a tesorería y a la BRIDEC también, ¿ya? En materia tributaria. Y resulta que producto de qué es lo importante, el comercial. Me enseñó, pero muy bien, a saber, a distinguir. El balance habla solo. Yo, sobre todo, yo a todos los abogados les explico que el balance de 8 columnas, que conocemos los que nos dedicamos a estos impuestos, reconocer un balance respecto al que uno tiene pérdida o utilidad, yo le digo es fácil, igual que las parejas. Si está juntito es porque es utilidad, y si está dividido es porque es pérdida. Y sabes que nunca se olvida. Y a mí, mi formación profesional, y otra también, hay que ser autodidacta. Yo estudio no todos los días, pero casi todos los días. Me llevo leyendo. Tengo una biblioteca que me la quiso comprar una empresa de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque pensaba en formar una base de datos tributaria, un servicio, y yo tengo todos los oficios que yo he leído en mi vida, destacados y con comentarios. Y por eso me sabía la persona que me contactó, me dijo cuánto vale. Chupa, yo le dije, no vale. Es como que yo te entregue mi vida. Y no vale. O vuelvo a hablar desde el punto de vista ahora ya como humano. Yo tuve un piano en la cual en su momento, cuando me tuve que ir de una casa y me vine a un departamento, un piano pesa mucho.
y era imposible subirlo, había que contratar una grúa, 8º piso. Y me daban una mugre de dinero, y valía ese piano unos 7, 8 millones de pesos. Lo regalé a una fundación, ¿ya? Porque yo creo que uno, tal como la vida te entrega, y te vuelve a entregar. Más es más. Uno no tiene que... yo con la opinión profesional no soy egoísta, para nada. Mucha gente me llama hasta el día de hoy, que hemos sido colegas en distintas empresas, o que no hemos sido colegas, oye, y me dice, oye, ¿sabes que tengo este problema? Veamos. Y obviamente siempre existe un límite, porque como todo, pero hay que ser muy claro en el momento de establecer ese límite. Y que ambas partes entendamos que mi conocimiento es como ir a una panadería y comerse un pan, y es lo mismo, no cambia en otro. Pero desde un punto de vista profesional, Leo, yo soy feliz siendo contador de todo. Soy feliz, me encantan mis papeles, yo voy para allá. De hecho, hoy día me llamaron si es que tenía problemas para ir a un caso que está en la Unión, parece, no sé qué cosa. No, yo trabajo, voy donde sea. He ido fuera del país solo a buscar un papel. Pero había que hacerlo bien. Eso es todo. No podía hacer mal. Así que ahí, eso. Pero ¿algún nombre de profesor que te haya influido en lo tributario? Oh, sí, sí. Un gran, los tributarios. Les voy a contar una historia también, porque en realidad me gusta. Patricio Sepúlveda. Cuando se formó, antes que se formara la DGC, que es la Dirección de Grandes Contribuyentes, existía en la Nacional una unidad en la cual se atendían las grandes empresas. Y yo representaba una gran empresa en ese momento, y me acuerdo que mi profesor, Patricio Sepúlveda, me dijo, te voy a tomar ahora una prueba práctica. Y me acuerdo que en esa época yo trabajaba para una consultora, y nosotros detectamos una situación en la cual cambiar el sentido literal tenía que ser un punto seguido y había una coma. Y a través de esa situación nos permitió recuperar un dinero. Y a mí él me dijo, siempre me enseñó a leer, porque en realidad yo cuando le explico a alguien, yo le digo, a ver, lee. Y leen súper rápido. Y no, pues, hay que saber leer. En impuestos hay que saber leer, respetar las comas, los espacios, los entre comillas, las referencias, los puntos aparte, todo eso. Y eso me lo enseñó. También la señora María Luisa Toro, era de costo ella, pero me enseñó mucho ser muy crítico. Y eso a mí me marcó absolutamente muy positivo. Esos son los profesores. Y bueno, oye, Leo, aunque sea muy autorreferente, te agradezco también tu generosidad profesional y tu generosidad como persona, porque tal como uno entrega, también recibe. Y en este caso, tengo aquí al Leo para darle las gracias y reconocerlo en persona. Eso. Ok, gracias. Ahora, Pablo, Eugenio, vamos a hacer la última ronda, aunque podríamos estar todo el día hablando con Claudio. Pero seguro. Dale, Pablo, no sé, pregunto yo. No, bueno, muy entretenida la conversación. Claudio tiene muchas cosas muy interesantes, digamos, que se podrían compartir. Ahora, pensando, Claudio, en nuestros nuevos contadores auditores o contadores que están saliendo al mercado, yo me pregunto cuáles son las virtudes que tú verías en alguien que quisieras contratar, digamos, porque hay una situación muy particular del tema, creo yo, del tema de impuestos, que es algo que que la práctica lo hace muy potente, y que quien quiera ir por el camino de especializarse en temas tributarios, ¿cuál sería como lo que tú verías como un potencial, o qué le aconsejaría en el sentido de que cómo llegaría a formar parte de una gran empresa o a crear su propia empresa?
Mira, uno de los principales activos que tiene que tener la persona es su perseverancia. Sí o sí. Segundo, no darse vencido ante ninguna adversidad, de lo que sea, porque en materia de impuestos y en materia de justicia tributaria es muy relativa. A veces, una vez yo tuve un caso en la cual me desafió el subdirector jurídico de Impuestos Internos, que me dijo que si el Ministerio Público estaba dispuesto a conversar un tema complejo que había en esa oportunidad, ellos se sentaban en la mesa. Ese subdirector jurídico no tenía la esperanza de que yo iba a lograr un sí. Pero ¿cuál era el sí? El fiscal tenía que mandarle un correo a él. De hecho, ese caso lo conversé hace poco. Yo creo que fui al Ministerio Público no le estoy mintiendo, unas 100 veces a sentarme afuera y esperar que me atendieran. Eso fue así. Y lo otro, la capacitación. Se tiene que capacitar permanentemente. Eso es desde un punto de vista profesional, sin duda. No hay otra cosa. Y lo otro, escuchar las distintas opiniones respecto de colegas y respecto de no colegas, porque en realidad la combinación de distintas profesiones es espectacular en ese sentido, porque uno ve cosas que la otra gente... De hecho, ahora hay un tema que estábamos viendo y a mí no se me había ocurrido una solución mucho más simple. Pero de todas maneras hay que estudiarla y hay que... Eso. Ese como las 3 características profesionales que hay que tener. Escuchar, estudioso y perseverante. Absolutamente. Oye, Claudio, llevarte un poquito, no sé si durante todo este tiempo, yo también estudié en un comercial, por si acaso acá yo soy de Santiago, soy del A24, así que también vengo del colegio con letra y número. No sé si en algún momento, después de ya de años de trayectoria, has tenido la posibilidad de tocar de nuevo ese mundo, ver cómo está, los técnicos, digamos, que están saliendo de ahí, en qué condiciones están desde un punto de vista curricular, etcétera. ¿Cómo lo ves? Ya. Pero te la hago porque mencionaste bastante ese origen y que yo te diría que es importante, o sea, es un input no menor, digamos, para el desarrollo de la carrera desde un punto de vista universitario, para entender las cosas y como tú bien dijiste, te prepara para salir al mercado laboral, digamos, no es una cuestión de continuidad y por lo tanto, por lo menos, bastante herramientas. Entonces yo no sé si en la actualidad, porque yo no he tenido esa proximidad, después de ya muchísimos años, 20 años, si no me equivoco, por ahí hay cosas que mejorar o lo estarán haciendo bien, no lo sé. Mira, yo he seguido con el contacto con colegios técnicos profesionales, pero la distancia profesional de hoy en día es triste. Hay gente que no sabe qué es lo que es una cuenta de activos. ¿Qué olvídate? Clasificación bajo las nuevas normas de clasificación de los estados financieros, olvídate. Ese concepto de unidad económica, por así decir, de un estado financiero, ¿ya? Se produce la mezcla entre lo tributario y ello, pero un colegio técnico, yo creo que me saco un premio si es que un 5% es bueno. Yeah. Está muy al debe, muy al debe. Lo otro, la gente joven, todos quieren llegar y ser poco más como gerente en el momento cero. Y quiere ganar un sueldo increíble. Yo, mi primer sueldo que tuve, que todavía guardo la liquidación de sueldo, para que se rían, no me alcanzaba ni para pagar los gastos. Mi padre me financió los 2 primeros años. Y ese fue mi partir. Y hoy en día la gente se compara en forma inmediata con el que ha llevado, yo llevo, ¿cuántos años trabajando? Bastante años, ¿ya? Y quieren ganar, pero con cero esfuerzo.
Y la técnica, desgraciadamente, está muy al debe, botada esos estudios, y ese tipo de estudio es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque hay gente, como todo en la vida, una vez yo le decía a una persona que todos queremos mandar a nuestro hijo al mejor colegio del país, pero no se puede. No se puede. Yo no fui al mejor colegio. Fui al mejor dentro de las posibilidades mías, pero está muy al debe. Yo creo que se podría, los jóvenes súper impecables que tengan ser audaces, pero también tú te encuentras en el mercado que vende piedra en un río lleno de piedra o hielo en la Antártida, pero llegan hasta ahí nomás, a la venta. Porque cuando vaya a concretar, la venta no concluye con la venta, sino que con el postventa. Porque si te vuelven a llamar es porque vendiste bien. Ese es el secreto. Pero estamos lejísimos, Eugenio. Desgraciadamente, yo veo cada vez menos preparación técnica, no saben contabilidad. Hay que enseñar. Eso es. Claudio, Claudio, ¿te quedaste congelado? Te caíste. Pincha el mute ahí. Aló, ahora sí, se había caído la comunicación. Sigo grabando. Ahí. Bueno, pero alcanzaste a terminar muy bien la frase, Claudio. Mira, la verdad es que podríamos estar hablando, como yo decía hace un rato atrás, todo el día contigo, porque tienes una riqueza inmensa de experiencia. Es interesante lo que tú has logrado de alguna manera transmitirnos con esa incorporación de la deuda que tú tienes con tus antepasados, con tus profesores, con tu padre, con tus ancestros, una responsabilidad enorme que tenemos todos nosotros y pocas veces la consideramos. Es necesario considerar esa deuda que tenemos con nuestros pasados y también la tremenda responsabilidad que nos cabe hacia el futuro. De hecho, tú ya antes de la conversación nos mostrabas, y es bueno que nos mostraras ahora esos recuerdos que tú tienes, ¿ah? Ahí que tienes. Dale. Les voy a mostrar. En realidad, más que recuerdo, yo quiero también darle gracias a mi madre y a mi padre, porque en realidad, sin ellos, sin la entrega de ellos, la confianza en mí, uno cría las bases para poder estar enfrentando sobre todo este periodo. Sobre todo este periodo que hay que ser bastante responsable. Yo tengo hijos. Aquí les muestro esto que ustedes no crean. Es el documento que da fe del bautismo de mi padre. Y acá, se van a reír, el bautismo mío. Y les puedo mostrar muchas cosas más en materia profesional. Aquí está la revista chilena de estudios tributarios de la Universidad de Santiago, la número 1 de diciembre del 2007, donde se expuso el caso de tesis de mi magíster, y bueno, y también otro, gran orgullo, 20 años de la formación de mi empresa, que aquí cierro. Esta celebración la desarrollamos el 16 de octubre del 2019, antes del estallido social. Así que ahí estuvo, y de hecho algunos amigos que fueron, oye, lo que generó tu fiesta, me dijo. Así que eso. Y bueno, hay que siempre estar dispuesto al desafío, sin duda. El desafío es parte de todos los días, sobre todo hoy día, mucho más. Y observar. Después tomar decisiones. Por el momento no es momento muy... sí, eso sí,
a veces en las crisis nacen buenas oportunidades y ahí hay que estar atentos. Y eso, profesionalmente, muy feliz y también muy agresivo. Y bueno, y Claudio Roberto Reyes Vidal, como mi padre siempre me destacaba mi segundo nombre, y sin dejar de mencionar el apellido de mi madre. Así que eso, Leo. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Sin duda, para la comunidad contable es un buen mensaje que has dejado, sobre todo destacando, insisto, ese reconocimiento que tenemos por nuestros antepasados, el principio de responsabilidad que nos cae, como decía Hans Jonas, un gran filósofo alemán, y efectivamente tú lo has demostrado ahora, sin recordar, sin de alguna manera traer ante nosotros nuestras raíces, nuestros orígenes, no seríamos nada. Gracias a ello nos debemos. Así es que, y seguro que la comunidad va a estar muy contenta, muy agradada de contar de nuevo contigo en el futuro, a ver si nos acompañas también. ¿Sí? Bueno. Sí, cuenten con todo. Y también, muchachos, si es que tienen alguna duda tributaria, no hay ningún problema, el WhatsApp o me llaman y yo les respondo, veo ahí cuál es la situación y sería todo. Así que ahí, eso. Ya pues. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso.